buenas noches, bienvenidos como todos los sábados a Peña de Mujeres. Este sábado que estamos ya en veda, pues mañana son elecciones nacionales de las cuales no vamos a decir ni una palabra, más que la gente vaya con mucha responsabilidad. Que vayan. Claro, que vayan a votar. Que vayan, por favor, es tan necesario. Y en esta paso que de alguna manera pinta, marca, es un borrador, ¿qué vendría a ser? Una encuesta. Es una encuesta. Es una gran encuesta con consecuencias políticas y económicas bastante particulares, pero sobre todo. Pero bueno, vamos a ver si se cumplen los resultados de las encuestas, que yo creo que van a fallar. Hay apuestas sobre eso. Sí, hay múltiples escenarios. Un escenario es que más o menos se dibuje lo que las encuestas dicen y han tratado de formatear desde los medios. Un escenario donde suceden muchas sorpresas posibles. Que Grabois le gane a Massa, improbable, pero muy deseado por su militancia, muy ilusionada. Un escenario donde Larreta o Bullrich haya mucha diferencia entre los votos. Han dicho todo el tiempo que han sido cabeza a cabeza. Un escenario en donde se confirme un alto porcentaje de Milei o una baja muy considerable. Pero bueno, en todos esos escenarios posibles, la Argentina se está jugando mucho más que una elección, se está jugando el inicio de una nueva época en su historia. Y me parece que lo más que no se termina en la PASO, porque después para las generales va a haber ahí como unos movimientos que para mí van a estar muy buenos, que tienen que ver con captar después lo que pierdan en cada una de las internas. Digo, para mí como va a ser muy divertido. Bueno, eso pasa siempre, claramente. Va a ver dónde van los votos de uno de otro y bueno. Y ahí vamos a analizar, en definitiva, qué pasaron con estas listas, que fueron listas por ahí de alto consenso, y mediremos ahora si estos integrantes de las listas coinciden con el conocimiento popular, con el reconocimiento de las gestiones de cada uno de los que están dentro de las listas. Chicos, bueno, vamos al primer cortito. Quiero dos o tres cosas. Gracias a Paladar Negro por las picaditas de todos los sábados riquísimos. Agradecer a Agustina Mauriz con la pintura de hoy, un acrílico sobre tela. Hermoso, me encantó. Bueno, así que vamos al primer cortito y ya ven. Volvimos rapidísimo de este corte y estamos ya en la mesa de nuestro primer invitado, Pedro Bayúgar. ¿Cómo andás, Pedro? Quiero presentarte primero. Pedro Bayúgar es el secretario general de SADOP y a su vez es candidato a diputado nacional de la lista Unión por la Patria. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, muy bien. Bienvenido a este ciclo que tenemos de Peña de Mujeres, que nos atrevimos a hablar un poco de esto de política y esta cosa, ¿no? Y se atreven a traer a un hombre. Sí, algunos no se animan. Pero bueno, en eso estamos. ¿Cómo andás, Pedro? Bien. Muy bien. Esperanzado. Bien. Sí, por supuesto. Si no fuera esperanzado, no sería ni sindicalista, ni secretario general, ni candidato a diputado nacional. Bueno, primero vos sabés que estamos en veda, hoy no podemos hablar mucho de una cuestión política específica, sobre todo de lo que es la situación nacional, pero sí quiero preguntarte primero sobre una paritaria increíble que cerraron esta última semana de SADOP. Muy bien. Sí, la verdad que medio sorprendente, si se quiere. No veníamos con esta costumbre, digamos, lamentablemente, ¿no? Claro. Podríamos haber tenido más paritarias de este tipo durante el año y años anteriores. Ajá, pero fue amigable, o sea, no tuviste dificultades en cerrar, en cuestiones presupuestarias, o sea, no se dificultó en ningún momento la negociación. Digamos. No se dificultó en ningún momento la negociación y por otro lado, todo lo que nosotros planteamos, todos los sindicatos, digo, fue tenido en cuenta de alguna manera. Es decir, para responder en qué momento, por ejemplo, poner el énfasis en la recomposición salarial. Nosotros pedimos que fuera al comienzo, es decir, ahora, en agosto. Se tuvo en cuenta lo de la cláusula de actualización. Nosotros dijimos cuántas veces sea necesaria. Hay dos oportunidades en que funciona la cláusula.
Bueno, y después de condiciones de trabajo planteamos muchas cosas y todas están ahí, si no resueltas, para resolverse. Para tratarse. Dos ejes importantes que creo que inclusive marca Naciones Unidas sobre las cuestiones en tener en cuenta, sobre todo en lo que uno plantea en las futuras negociaciones, capaz que paritarias y demás, que tienen que ver, una, con concientizar sobre, de hecho están pidiendo de Naciones Unidas, cuestiones de bajada hacia los líderes de los distintos espacios, de los gobiernos, sobre la defensa del planeta, que es inmediato eso, la urgencia. Y otra cuestión que nosotros también vimos es, y que analizamos estos últimos programas con los chicos, que ahora después te voy a pasar con ellos, es un poco qué pasa cuando la gente ya a temprana edad, pues somos adultos jóvenes, muy jóvenes, pasamos a la etapa de, no sé cómo llamarlo para que no resulte negativo el comentario, pero sería activo no productivo económico o productivo, no sé cómo llamar la etapa que pasaríamos después de X años. Ponele, ya no lo quiero ni decir. Pero son dos temáticas que hacemos eje, ¿viste? Y que creo que de alguna manera deben plantearse inclusive en paritarias. ¿Qué cuestiones pueden modificarse desde los procesos que sean sustentables, los materiales, las formas? Porque cuando se habla de sustentabilidad no es solamente, me parece, se habla de lo material, sino también de los procesos, de los ciclos, de las trazabilidades, bueno, creo que involucra medio todo, ¿no? Sí, lamentablemente hay poca carga curricular en las escuelas sobre esa temática. Lo digo lamentablemente porque nosotros lo hemos intentado, particularmente con el tema de la alimentación, los recursos naturales, ¿no? Y creo que en eso te diría yo que los alumnos nos llevan la delantera en ese aspecto. Claro. ¿No? Es medio como con la informática. ¿Viste? En la informática los alumnos siempre saben más. Bueno, en esto tienen más o demuestran más interés los alumnos en general que el sistema. No voy a decir que los docentes, que el sistema. Y eso yo creo que deberíamos insistir un poco más porque, bueno, precisamente hay muchísimas cosas que detrás del consumo pasa sin crítica y eso me parece que la escuela es el lugar donde se debe empezar a sembrar precisamente ese espíritu crítico frente a todo, frente a los medios de comunicación, frente a esos conceptos dados, esas situaciones que se generan como que siempre se hizo así, y bueno. O sea, usos y costumbres frente a no ver el cambio que existe en general en el mundo, la globalización, las necesidades específicas que inclusive están dando. Teóricamente de la época o de la etapa de calentamiento pasamos a la etapa de ebullición mundial y prácticamente no se está hablando de esto con la complicación que hay, que la percibimos todos los días, una sequía terrible, ahora viene la lluvia, calor, frío. ¿No viste lo que es esta temporada? Claro, los humedales nuestros, esta temática, yo creo que la guerra se la tiene más en cuenta en la economía, sí, que como hecho sociológico, como hecho de conflicto mundial. En las escuelas no hay mucha alusión a qué significa tener una guerra de estas dimensiones en el planeta, ¿no? Terrible. Y bueno, Pedro, vos, bueno, sé que estuviste toda la vida, estuviste dedicado a la situación sindical y a la defensa, hoy participaste de la normalizadora de la Confederación General del Trabajo de acá de Santa Fe, ocupás el sector gremial y hoy te has largado a participar en un espacio político en la Diputación Nacional, que tanto hace falta la representación de la Confederación, y me parece muy importante que esta parte la represente el sector docente, que es muy fuerte en general dentro del país. ¿Cómo te decidiste a dedicarte a la política de lleno, a la política partidaria?
después de tantos años en el sindicalismo? ¿Cuál fue tu cambio, tu decir, bueno, me parece necesario, me parece que es el momento? Bueno, en primer lugar, nunca estuve ajeno. No. Desde que, no sé en qué época me afilié al Partido Justicialista, en adelante, el SADOP tiene una agrupación política con la que tratamos de no complicar al sindicato, pero sí facilitar la participación de los docentes, de los delegados en la política. Claro. Yo fui candidato a senador por el departamento de la capital y tuvimos del SADOP, a través de esta agrupación, tuvimos una diputada nacional y bueno, siempre estuvimos ahí participando porque nos parece que es casi la culminación de lo que significa el compromiso social. El docente, si no tiene compromiso social, es un docente neutro que realmente puede ser de otra época, de este momento no debería ser. Entonces, el compromiso culmina con la participación en la política. Hay gente que no le interesa, no tiene paciencia, no tiene visión, no tiene formación. Vocación. Tampoco, claro, y entonces esto no lo ve así y no lo hace, ¿no? Todavía quedan algunos docentes que dicen, yo nunca me metí en política, como si eso fuera bueno. Pero bueno, qué sé yo. Los maestros normales nacionales que trajo Sarmiento y después se formaron durante tanto tiempo acá en la Argentina, pusieron un acento en algunas cuestiones que creo que a esta altura no tienen ningún sentido. Bueno, en definitiva, el compromiso primero con los compañeros, con las compañeras, en lo que significa la defensa, pensar nuevos derechos, pensar nuevas situaciones y luego, ¿dónde se cocina la realidad? Y se cocina en las legislaturas, en el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno. Para que sea un cambio real hay que participar. Hay que participar. Hay que participar, no hay que esperar. No. Claramente. Dos cosas en cuanto a la educación y después te voy a pasar con los chicos que creo que los conocés, a Mili Monserrat, a Nico Cejas, nuestra politóloga social y nuestra querida amiga Alejandra Sogbi, que bueno, nos acompaña desde siempre y está con nosotros acá. Pero antes de pasarte con ella, una última. Inteligencia artificial. Cambio en el escenario de educación, en el escenario donde los chicos tienen otra forma de obtener el contenido de lo que necesitan y por ello necesitan más de docentes guía que docentes que vayan dando una explicación en la clase. ¿Cuál es lo que vos ves frente a eso? Después ya pasa a los chicos. Bueno, veo como frente a tantas cosas, veo que hay que poner el acento en la formación docente. Cualquier cambio que se quiera hacer, en primer lugar tenés que contar con el docente, de lo contrario ese cambio fracasa. Y en segundo lugar, o si querés, en primer lugar, como quieras, la formación docente. Creo que es el ámbito, el nivel que más abandonado está del sistema educativo. Y la formación docente es importantísima. La formación docente es lo que te va a permitir que el docente no sepa todo, pero sea líder y pueda conducir. Y contener. Contener, por supuesto. Incluir. Claro. Si no incluye en este momento en la sociedad, es un docente que se puede dedicar a otra cosa. Entonces, creo que esto se logra en la formación docente. Y la calidad educativa en gran medida se sustenta en la formación de base, no en los muchos cursos de capacitación que se pueden hacer, algunos, los que tienen plata para hacerlo, en fin, etcétera, etcétera, puede sumar alguna cosita, pero lo esencial es la formación docente de base, de grado. Ahí es donde realmente se
se modela al docente. Claro, y se toma el compromiso de la vocación, un poco de Claro. lo que hablábamos un poco antes. Es así, bueno, no quiero pasarle a los chicos. No sé quién arranca. Bueno, encantado de conocerlo, Pedro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Al principio decía que se sentía optimista. ¿Cómo se imagina un escenario de resistencia sindical, independientemente de los resultados de las Y me lo elecciones? imagino, porque nosotros hemos tenido, a pesar de haber coincidido políticamente o partidariamente en muchas circunstancias, nosotros hemos tenido muchos momentos de oposición. Recuerdo como uno de los momentos de mayor actividad cuando se debatía en la Argentina por el ingreso o no ingreso al ALCA. Mucho antes de lo que fue el encuentro de Néstor, Chávez y compañía, mucho antes. Y nosotros nos movilizábamos prácticamente todas las semanas a Buenos Aires, precisamente reclamando sobre ese particular. Y bueno, al inicio del gobierno de Macri, recuerdo una de las movilizaciones más importantes de trabajadores de la educación, el 9 de abril del 2017, 400.000 docentes en la Plaza de Mayo, todas las diagonales, y me tocó hablar a mí en esa plaza, uno de los momentos más espléndidos de mi vida, sinceramente. Y entonces, ¿cómo me lo imagino? Y mucha lucha, pero con momentos realmente que construyen el alma, porque eso es lo que yo sentí cuando hablé ante tantos compañeros, tantas compañeras, que la plaza me habló a mí, me llevé la plaza adentro y es fuerte, muy fuerte. Y obviamente eso también anima a otras circunstancias en donde a lo mejor la pelea es más chiquita, más oculta, no hay aplausos y demás, pero que hay que darla. Pero emocionalmente entonces se prepara para el campo de batalla, digamos. Siempre. Siempre listo. Siempre listo. Siempre. ¿No? Eso no hay que abandonarlo nunca, porque sería como pasar a esa etapa no productiva, pasiva, como le quieren llamar, que no encontramos el término. No, el compromiso siempre te lleva a la acción. Bueno, una pregunta pequeña. Me quedé con lo que hablabas al principio de las paritarias y que fueron buenísimas esta vez. Me alegro. ¿Cómo versus las buenas paritarias o un buen acuerdo versus lo que después comentábamos de que los docentes se ayornen en cuanto a estos nuevos temas, inteligencia artificial, medio ambiente? ¿Cómo sopesamos ambas cosas? Porque siempre hablamos solo por ahí, las paritarias, de la cuestión económica. ¿Y cómo hacemos para que el docente se incentive, se motive y enseñe a partir de su vocación de base a chicos cada vez que necesitan menos tal vez del docente, pero que necesitarían que ese docente los lidere y los motive en estos nuevos paradigmas que hay hoy en el mundo, y que desde pequeño debemos guiarlos hacia qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en cuanto a medio ambiente, en cuanto a sustentabilidad, inteligencia. Yo creo en la responsabilidad principal del Estado. Es desde el Ministerio, desde el Estado, que tienen que salir estas propuestas, no solo para formar a los docentes, sino para plantear en el aula. Y lamentablemente, es cierto, perdono, disculpo, como le quieran llamar, disimulo la situación del gobierno de la educación en la provincia, porque con la pandemia y que mostró tanta debilidad el sistema educativo de la provincia, bueno, después, ¿a qué se tuvieron que dedicar desde el ministerio? A ver cómo solucionábamos el problema de los alumnos, si los conteníamos, si los promovíamos, cómo hacíamos para no condenarlos ni a la deserción, ni a la repetición, porque, claro, no lo habíamos tenido durante prácticamente 2 años. Hubo que recuperarlos y después... Bueno, y se optó por una serie de medidas que yo creo que llegaron tarde,
podríamos haber experimentado en cabeza ajena con los países europeos después de la guerra, cómo hicieron. Imagínense el sistema educativo de los países europeos después de las guerras, después de la última guerra, cómo estaría el sistema educativo italiano, el suizo, el francés, cómo estaría. Bueno, ellos tuvieron opciones que podríamos haber tomado y en nuestro caso no. Se optó por viejas recetas nuestras que nunca se formaron a la luz de la crisis que teníamos. Y bueno, entonces estas propuestas que son novedosas, que son innovadoras, no tuvieron lugar. Lamentablemente no tuvieron lugar. Pero creo que un futuro gobierno debería encarar ciertamente este tipo de temáticas. Imagínense, no estoy haciendo una crítica al Papa en sí, pero una de las instituciones más conservadoras del mundo, que es la Iglesia, habla de estas cosas. Entonces, está marcando agenda. Está marcando agenda. Y nosotros, nuestras escuelas, no la asumen. Yo no digo que la deban asumir con la bibliografía del Papa. Es decir, cada uno en esto puede encarar la temática como le parezca mejor. Pero son temas que se tienen que asumir. Y lamentablemente creo que en el sistema educativo no es parte de la agenda, no bueno, se lo tiene se en lo cuenta. proponemos para que si llega a candidato o a diputado lo lleve al Congreso Está bueno eso. y Sí, sea sí. no sea solamente la cuestión económica lo que motive a los docentes, sino No también... puedo hacer promesa porque estamos en veda, pero yo podría Bueno, decir, se lo buena idea. un consejo, una opinión. Bueno, hola Pedro, te va? buenas noches. La verdad que te haría un montón de preguntas, pero hay muchas que estarían prohibidas. Principalmente me interesa con esto que dijo Mariela al principio, una palabra que es productividad. Preguntarte en torno sobre todo a la salud mental, porque creo que es una problemática que sobre todo después del encierro y la pandemia como que nos estalló en la cara. Y creo que la escuela es como uno de los lugares donde un poco más se ve, no solamente por los alumnos y los estudiantes, sino también por los docentes, Sí. que en este afán, y aparte que tiene que ver con esto que veníamos hablando, de la conexión 24/7, de que cuando hubo clases virtuales cambiaron los horarios, cambió el contacto que había entre docentes y alumnos. ¿Cómo, digamos, cuáles son las reformas que necesita el sistema educativo para lidiar con este nuevo problema? Y también, como en un sentido quizás más humano, bueno, he escuchado un poco a uno de los candidatos de Unión por la Patria a presidente que viene hablando de como algunos problemas complejos que son sistémicos y que es necesario como poner el eje ahí para transformar, que tienen que ver con el consumo, digo, con esta necesidad de consumir todo el tiempo, con la necesidad de cumplir a rajatabla con ciertas cosas. Bueno, y cómo tratamos de, no sé, volver a reconstruir ciertos lazos básicos para que no estemos todo el tiempo respondiendo a determinadas cuestiones que tenemos que resolver, como que siento que hoy en día como no hay nunca un final, como que estamos todo el tiempo, ¿viste? No, nadie. Cuando terminamos algo ya hay que arrancar otra cosa, y bueno, cómo lidiamos un poco, sobre todo del sistema educativo con ese problema. Bueno, vuelvo un poquito a lo que decía recién, la formación docente. En la formación docente no solo se debe hacer hincapié en temas tan importantes como psicología, pedagogía, también problemáticas actuales. Vos dijiste el consumo, los consumos problemáticos, términos con los que encerramos un mundo que no queremos abrir los adultos. ¿Y el consumo problemático de nuestros alumnos existe o no existe? Sí, existe. ¿Y el docente qué tiene que hacer? ¿Asumirlo al problema o hacerse el burro y no decir nada? Bueno, de todas esas cosas, salud mental, por favor. Creo que si miramos el consumo
de psicotrópicos y demás por parte de los docentes, nos vamos a encontrar con que consumen. Y Gran consumen tristeza, mucho gran tristeza encontramos. porque Para hay tapar. estrés, Claro, el problema es ese. claro, bueno, Es la tristeza de la frustración. gente. Bueno, todas esas cosas están resumidas en las causas de este tema de la salud mental. Por lo tanto, creo que son muchas cuestiones que el Estado tiene que ser el protagonista, el que tiene la iniciativa, porque también tiene que acompañar a los docentes. Una de las cosas que tenemos en la paritaria, en la temática de esta paritaria, es el protocolo que en algún tiempo acordamos con relación al procedimiento que hay que utilizar cuando el docente toma conocimiento del abuso de un menor. Bueno, la ley Lucio vino a poner un poco de precisión y crear el procedimiento de testigo protegido para precisamente los testigos que ven este tipo de abusos. Y bueno, en la provincia se intentó a través de la ley Vanessa. Pero no hay una palabra sobre la protección ni de la denunciante, del denunciante o del testigo. No hay una palabra. Y creemos que en eso hay que también trabajarlo. Es una temática que nosotros hemos propuesto para precisamente poder trabajarlo en la paritaria, porque, bueno, creemos que todas estas cuestiones, los abusos, las violencias que vienen de afuera de la escuela, las que se generan adentro de la escuela, las violencias hay que asumirlas. Y el Estado tiene que acompañar a ese docente que conoce del abuso de un alumno, del abuso, y a lo mejor es por parte el abuso viene por parte de un familiar directo, íntimo. Hay un caso muy concreto, es decir, docentes que acusaron a todos los docentes de un establecimiento educativo, todos los docentes se debían hacer el ADN porque eran sospechosos, ¿no? Del embarazo de una niña con capacidades diferentes, y terminó demostrándose que el abuso salía de ahí, de la casa misma. Qué terrible. Entonces, esta problemática, si el docente no tiene formación en psicología, y herramientas tiene herramientas para manejarse, obviamente, ¿a qué recurre? Al adormecimiento. Y el adormecimiento es tomar una pastillita que me permita pasar el día. Y bueno, esto es salud mental. Es decir, cuando inclusive yo tengo que dejar a mis hijos en condiciones de relativa normalidad y me tengo que ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar y no tengo licencia de ningún tipo. Sí, conozco casos de docentes que tienen cuatro hijos con discapacidades diferentes. ¿Cómo hace esa mujer para ir a trabajar? Realmente, si no la acompaña el Estado, si el Estado no tiene propuestas en ese sentido, es muy difícil, es muy difícil. Como siempre, bueno, el Estado siempre tiene que participar porque es la forma que tiene de poder acercar las oportunidades de los distintos ciudadanos, ¿no? En estas cuestiones de que, bueno, nadie tiene... Y bueno, y en estas circunstancias, que no vamos a hablar de partidos, pero que algunos proponemos más Estado inteligente, más Estado protagonista, más Estado que acompañe, y otro que dicen hay que destruir totalmente el Estado, que rija la ley de la selva. Estado eficiente y óptimo es lo único que funciona en los países más avanzados del mundo, un Estado eficiente. No hay opciones. Puede haber quienes llevan adelante las prácticas del Estado que realmente no están formados, no están preparados o están ahí con otras intenciones, pero sin duda quienes tienen que administrar con eficiencia tienen que ser
no podemos separar actividades que son tan propias nuestras y que el control se debe al Estado, no puede dar el control. Seguro. Bueno, ¿queda algo más? Un Estado más moderno y Estado más moderno, más ágil, sí, no tan pesado. Eficaz y eficiente, como decía. Pedro, un placer que hayas estado, ¿disfrutaste? Sí. Bueno. Sobre todo de que pude tomar algo así. Ay, comiste esos sanguchitos de paladar también, ¿te gustaron? Sí, claro bueno, que sí. éxitos en lo que viene y bueno, ya te vamos a tener de vuelta seguramente en las próximas semanas. ¿Cómo no? Bueno. Con mucho gusto. Nos vamos un cortecito, ya venimos. Gracias. Volvimos, ya estamos sentados con Nico Cabó. Nicolás Cabó, ¿cómo te va? Bienvenido. Nicolás es el presidente de ADER. Y ADER es la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su región. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo te va? Quiero que me cuentes un poco esto, de qué se trata, cómo nació, lo componen 5... A ver, contame vos. Bueno, les cuento. ADER este año cumple 18 años. Es una asociación civil con la particularidad y creo que y el valor agregado que es público-privado. Está compuesto por 5 entidades, 3 privadas, productivas y 2 públicas. La Unión Industrial de Santa Fe, APIME, el Centro Comercial de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, el área de producción y el gobierno provincial también a través del Ministerio de la Producción. Y las presidencias de ADER rotan entre las cámaras de los sectores productivos privados. ¿A partir de cuándo empezó esto? ¿Cómo se inauguró? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Por qué se crea esto? Las agencias vienen de un modelo europeo de justamente una articulación público-privada, que es lo fundamental en la agencia. La agencia, el primer presidente que tuvimos fue Carlos Galán, quien fue también presidente de la Unión Industrial. Paul tenía, ¿no? Exactamente. Y se crea con ese espíritu de llevar herramientas a los sectores productivos en forma más rápida y eficiente, articulando con el Estado. Por darte ejemplos cercanos, en pandemia, a través de la agencia, en un periodo de casi 4 meses, dimos casi 1000 asistencias económicas a pymes de Santa Fe y la región. Hoy con la emergencia agropecuaria llevamos dando casi 110 millones de pesos en un periodo menor a 3 meses. O sea, en momentos, la agencia tiene su propio ejercicio, su propio proyecto, su propia impronta, pero en momentos nos convertimos en un brazo ejecutor del Estado donde articulamos la necesidad del privado y las herramientas que tiene el Estado. Lo que nos permite, al ser una agencia, una asociación civil, hacerlo en forma más rápida. Decime una cosa, ¿y estos son recursos del Estado? La agencia, los primeros fondeos que tuvo la agencia fueron de organizaciones internacionales. ¿Pero esa relación se hace a través del Estado o es en forma de la relación? No, la agencia funciona en forma independiente. El Estado es un socio más, pero funciona totalmente independiente. Y se va fondeando de distintos programas, de distintos proyectos. Puede ser el Estado municipal, pueden ser privados, puede ser nación. Como te digo, los primeros fondeos fueron de organismos privados internacionales. O sea que trabajamos en un espectro muy amplio, pero sí en momentos, a mí no me gusta decir en momentos críticos porque nos gusta ser más proactivos y trabajar en potenciar realidades y no en apagar incendios. Pero bueno, cuando hay incendios nos toca con el Estado trabajar de la mano y la verdad que se trabaja muy bien y llegamos rápido a atender la necesidad. Históricamente, no sé, el socavón de Boulevard y Urquiza, la agencia atendió a las pymes de esos lugares, como te decía, pandemia, como es ahora de emergencia agropecuaria. ¿Y cómo es? ¿La gente es parte de ADER y la gente se acerca cuando tiene alguna necesidad o ustedes llegan? ¿Cómo es ese nexo? Nosotros estamos constantemente proponiendo actividades, o sea, poniendo a disposición herramientas, siempre vinculado y atado a lo productivo. Entonces proponemos capacitaciones, hacemos ciclos de licenciaturas o de tecnicaturas con convenios con universidades, de acuerdo a demandas que vamos detectando a través de las cámaras empresarias que componen ADER y de otras que no componen, que también articulamos mucho, como es la Cámara de la Construcción, como es la Bolsa de Comercio o la Sociedad Rural, donde también buscamos articular.
Y bueno, ahí vamos proponiendo herramientas y cualquier santafesino, cualquier ciudadano del departamento de la capital puede postularse para ser beneficiario de las distintas herramientas que hay, financieras, de capacitaciones, de apoyos tecnológicos, de vinculaciones tecnológicas. Durante el año pasado trabajamos todo el año para que la Agencia para el Desarrollo se convierta en VT, Unidad de Vinculación Tecnológica. Es la primera agencia del país en ser VT. Eso nos permite que industrias locales que quieran incorporar tecnología, que tengan innovación en sus cadenas de producción, puedan acceder a través nuestro a programas de financiamiento o de ANR, que en este caso la Agencia Nacional, que depende del Gobierno Nacional, pone a disposición. Lo bueno de que la agencia sea local es para que la pyme local tenga un apoyo y una cobertura, porque eso es como una garantía que necesitas para ser beneficiario de estos programas. ¿Vos te referís a desarrollo de un producto o a la cuestión de la necesidad financiera para llevar adelante un proyecto? ¿O cualquiera de las dos cosas? En lo que es VT tiene que ser innovación tecnológica. Okay. Después otras herramientas de la agencia, muchas veces, mira, atendemos a un emprendedor que viene con una idea y trabajamos con él para analizar y darle escala a su idea y ver la potencialidad que tiene esa idea, y después lo financiamos para que la pueda llevar adelante. Viene un comerciante con una necesidad, no sé, en épocas de compra de temporada, a veces los comerciantes necesitan algunos fondeos. Hemos atendido a industrias con otras necesidades. Y ahora con el tema del agro, que sobre todo en esta provincia donde sabemos que es una provincia que es ganadera, que siembra y demás, y los recursos importantes de exportación vienen a través de ellos, ¿cuál sería un poco la propuesta? Sobre todo, me imagino que ustedes no atienden a los grandes productores, sino por ahí los que son un poco medianos. Claro, ¿no? La agencia en general suele atender a aquellos sectores de los distintos segmentos productivos que no suelen ser atendidos por el sistema financiero privado. Eso ya te da una escala. Muchas veces por programas particulares, como el de vinculación tecnológica, sí pueden venir de cualquier escala. Pero nosotros atendemos al que está fuera del sistema. ¿Quién no está fuera del que tiene una pyme? O sea, convengamos que el empresario pyme está más entretenido, por decirlo así, más ocupado, más preocupado en cubrir todos los días los bancos con los pasajes que tiene, entre que compró, tiene que reponer y demás, o cobrar, que se le hace cada vez más dificultoso. Es claro que hoy todos los pequeños empresarios, que son los que sostienen teóricamente la economía, están reventados financieramente. Totalmente. Nosotros siempre que salimos con una propuesta, nos vemos totalmente superados nuestra capacidad de fondeo para atender las demandas. Bueno, va. Que a la vez es positivo, la verdad es siempre con Alejandro Taborda, en febrero del año pasado, en la Unión Industrial hicimos un relevamiento de quienes, relevamos entre las empresas santafesinas, quienes querían acceder a un crédito para ampliar su capacidad productiva. No para cubrir el banco, que también está bueno atenderlo, esto era para ampliar. ¿Quién quería crecer? Crecer es generar empleo, vender más, tributar más, si lo querés ver desde el lado del Estado. Y nos encontramos con una hermosa sorpresa que casi 250 pymes santafesinas con proyectos en mano se presentaron pidiendo en aquel entonces, habría que después actualizar con inflación, 2.600 millones de pesos. ¿Y las tasas y esas cosas son amigables, se acercan a lo de un banco? ¿Cómo es la situación? Porque justamente si el empresario tiene que salir por afuera del sector bancario, sí, por lo general consigue unas tasas que son imposibles, termina peor que antes, digamos. Pero en este caso, ¿cómo sería? La agencia, cuando sale con líneas de fondeo, porque no es que tenemos permanentemente plata para prestar, claro, sino vamos armando programas a medida que nos vamos capitalizando, por eso decimos, no damos créditos, damos asistencia financiera. Hoy una tasa de ADER es del 30% anual
No. fija en pesos con 6 meses de gracia. No, bueno, vamos a tener una cola apenas a la hora acá. Quiero una. 30% anual, ¿cómo hacen para poder sostener eso con 30%? Señores, por favor. Mañana no te para el teléfono. Es que ADER, la Agencia para el Desarrollo, no está para lucrar, no para claro, estamos para potenciar y ayudar a los sectores productivos. Entonces no miramos, si no, no se haría, o sea, se buscarían otras herramientas. Igual la del financiamiento es una, yo hago mucho hincapié para no encasillar a ADER solo en eso, que es algo muy demandado y que hay muchísima necesidad respecto al financiamiento en toda la línea productiva, en todos los sectores, pero también creo que es importante trabajar en capacitaciones, porque les brindamos también a las empresas que manden a su personal a capacitarse en temáticas que se acuerdan y que son demanda de las empresas, y se capacitan y nosotros costeamos esas capacitaciones. Y muchas veces son diplomaturas con universidades nacionales importantes o institutos calificados, son diplomaturas, o sea que se les entrega un certificado. Y nos parece esto también que es importante, o trabajar en género, por ejemplo, cuando hicimos un convenio con el gobierno provincial, con la Secretaría de Género y con la Embajada de Inglaterra. La Embajada nos financió para el programa Sello, que hicimos un relevamiento de cómo estaba la provincia de Santa Fe, cuántas empresas eran propiedad de mujeres y demás. Y gracias a ese programa fuimos detectando un montón de situaciones que nos llevaron a otras acciones. Por ejemplo, en el segmento de emprendedoras nos encontramos que había muchísima informalidad. Entonces nos llevó a ir a ANSES y trabajar en el monotributo social como primera escala para que esos emprendedores sean beneficiarios de un crédito. Porque nosotros no podemos dar una asistencia financiera si no tiene una figura jurídica fiscal, mejor dicho. Después nos llevó a que en pandemia los emprendedores no había ferias, no tenían canales de venta. Podían producir, o la mayoría produce en su casa, pero no podía vender. Entonces nos llevó a buscar herramientas de darle medios digitales y capacitarlos para que puedan vender mediante esos medios digitales. Después nos llevó a meternos con los feriantes y ver que no tenían un postnet. Y no tener un postnet hoy con las billeteras digitales, con un montón de cosas, se quedaban afuera de ventas. Entonces hicimos un convenio con Banco Nación para que le den el postnet gratis y los capacitamos para el uso del postnet. Digo, a veces muchas cosas, hay un montón de... El mismo avance del mercado te va dando cuáles son las demandas que van necesitando cada uno de los empresarios pyme. Por eso, si se llevan adelante un montón de acciones, claro, que no solo es la de asistencia económica. Bueno, es re interesante. Te quiero abrir un poco con los chicos que ya me están haciendo señas que les tengo que pasar. Bueno, Nico, Mili, Ale, Alejandra la super conocés porque es un industrial. Y trabajamos mucho con ADER, con la Unión Industrial y por supuesto con Ale. Y con Plastilis. Bueno, arranco yo, Mari. Bueno, buenas noches, Nicolás. Yo, como soy la casi politóloga del equipo, y quiero decirlo porque, bueno, no quiero que nadie me denuncie. No, yo quería preguntarte justamente como la pregunta más vinculada a lo político, porque estuve en el coloquio de hace unos días y la verdad que me encantó. Y iba como a algo que se habló mucho en el coloquio y que me parece fundamental para lo que ustedes hacen, que tiene que ver con los acuerdos que se generan para el desarrollo. Digo, me parece que la idea del coloquio estaba puesta justamente en decir, bueno, tenemos todas estas diferencias, más allá de los candidatos y demás, generemos, digamos, como algún marco en el cual establezcamos, digamos, diferentes acuerdos para que el trabajo de todos los empresarios, las pymes y bueno, todas las personas que quieren, digamos, desarrollar algún tipo de iniciativa productiva, además, tengan un marco estatal que los acompañe. Como contanos un poquito de eso. Sí, nosotros, bueno, lo venimos planteando en los 3 coloquios que llevamos y cada vez que tenemos estas oportunidades de hablar. Los sectores productivos, todos ustedes, todos los que producen, necesitamos marcos, o saber hacia dónde vamos, que fue la pregunta del coloquio. Es decir, cada uno individualmente puede tener si es que la tiene, su ideología, su apreciación sobre uno u otro candidato o demás,
pero lo que sí todos tenemos en común, que nos gustaría saber cuál va a ser el modelo de Argentina para los próximos 30 años. Entonces, por lo menos empecemos con el nuestro. Digo, vamos a tener un modelo que va a defender la industria nacional, o hacemos libre mercado y que nos regule, y con esto no quiero parecer que me paro de un lado o de otro, lo digo, en definitiva separarán otros de un lado y de otro y será la consecuencia, pero me parece importante saber eso. ¿Es industria nacional o se abre la importación y se vende en cada kiosquito cuestión importada por 2 pesos? Hoy estuve en empleo, es el trabajo. Hoy estuve en una gran industria que hasta me sorprendí, paso toda la semana que voy y vengo de viaje, paso por la puerta de Liliana, bueno, hoy estuve dentro de Liliana. La verdad que me sorprendí porque es una mega empresa y es nacional, está acá y exporta y produce uno a veces tiene un electrodoméstico y no sabe que es Liliana, y hoy descubrí que tenía un montón de cosas de Liliana sin saber que están acá. Y bueno, y si a esos tipos le abrís mañana indiscriminadamente las importaciones, nosotros sin darnos cuenta vamos a ir a cualquier casa a comprar una licuadora china y va a ser una línea de producción que se va a parar en Rosario, van a ser X cantidad de empleados directos, más todos los indirectos. Entonces, esos son modelos de país que me parece importante. Nosotros tenemos, recién lo escuchaba Pedro, está claro que la educación es pública en Argentina. Y gobierna uno, gobierna otro, pero no se discute o no genera grandes cambios. Está claro que la salud es pública, después podría mejorarse como la educación y todo. Lo que no está claro es cuál es nuestra política pública en materia productiva. Bueno, me permito una digresión, digamos, ¿no? Hay una palabra prohibida en todo el universo que de alguna manera trata de ayudar a los emprendedores, y por más primero felicito a Ader, digamos, porque conozco también bastante bien la ayuda que dan incluso a los jóvenes emprendedores. Pero hay una palabra prohibida que es burguesía local o burguesía nacional. Es como que eso no se puede hablar de burguesía local o de burguesía nacional, siendo que son los que la fomentan, la financian e impulsan el desarrollo. Es muy, muy, muy loco eso. Mira, en el primer coloquio, viene aquí lo que me decís, José Urtubey, que fue uno de los disertantes, que fue miembro de la Unión Industrial Argentina, planteó, tenemos que tener una burguesía nacional. Y a veces por la propia ignorancia o porque la palabra burguesía nos parece que está sonando a otra cosa, claro, viste, como que, y no, la burguesía nacional son cualquier emprendedor que se convirtió en empresario, que defiende su región, que defiende su país, que defiende el empleo. Me parece que tenemos que apuntar a eso, a fortalecer desde el emprendedor hasta la gran industria nacional y cuidarnos. Yo me acuerdo cuando asume Trump, todo era el modelo. Lo primero que le dijo a las empresas, a las grandes empresas, su fábrica acá, tráiganla de China, vos traela de México, a las automotrices. Si quieren ser americanas, vengan acá. Produzcan acá. Los tipos que supuestamente venden el libre mercado fue súper proteccionista y cuidó su país, cuidó el empleo de su país. Y nosotros como que vamos siempre tarde. El libre mercado es que el mercado regule todo. Y la verdad que no regula y vienen los grandes y matan a los chicos. Y el 70% de las pymes argentinas, el 70% de las empresas argentinas son pymes, de los cuales un gran porcentaje son pymes familiares. Bueno, igual la que más experiencia tiene una última preguntita. Una pyme argentina. Ya contaste un montón y coincidimos muchísimo, y gracias por venir a este programa, que la verdad que nos levanta la vara, así que ojalá te volvamos a tener pronto. Un poco hablaste de cuáles serían las perspectivas de acá para adelante como país, como industria. La verdad que sí, como comparabas con lo educativo o la salud, necesitamos un norte hacia dónde ir y no estar a cada 4 años a los tumbos para un lado o para el otro, que cerramos importación, que abrimos importación y no sabemos qué hacer. Claramente los industriales pasamos por eso y nos complica mucho el día a día y poder planificar, que es una palabra que en este país es... Sí, yo digo la importación como un ejemplo. Digo, van a seguir existiendo líneas de créditos que potencian a los sectores productivos, porque una línea de crédito al 90%, hoy tenemos inflación y quizás las tasas están altas, pero hace 5 años atrás
la inflación era mucho menor y las tasas igualmente duplicaban la inflación. Esa tasa te entierra, no te ayuda. Es no te imposible potencia, para una no es de pyme. inversión De productiva. todas maneras, mi pregunta y lo que hablábamos antes de arrancar el bloque, y un poquito porque ya me matan, es contarnos un poquito de Vaca Muerta, que es a mí me interesa en particular, pero es un tema que demanda mucha atención para mucha gente, lo mismo que el litio, pero bueno, la zona de Vaca Muerta y todo lo que implica para la economía argentina, ¿cómo lo ves de acá para adelante? Vaca Muerta, un día hablando con un economista, que le hago esta pregunta por mi propio interés, porque nuestra empresa trabaja mucho en Vaca Muerta, él me dijo, ¿vos creés que Vaca Muerta está en Argentina? ¿Qué me preguntás? Argentina está en Vaca Muerta. Y tenía que ver la explicación con esto que acabamos de hablar, de la necesidad de políticas públicas. Vaca Muerta, gobierne quien gobierne, ha demostrado tener su propia línea de trabajo, su propia proyección y su propio crecimiento. Tiene una inercia que no se la puede parar. Porque yo les digo a todo el mundo vayan. Una, para vivir la experiencia de estar en Anielo y el movimiento. Es una ciudad que en realidad es una gran industria donde industrial terrible, y te sentás en la estación de servicio y te encontrás con personas de todo el mundo que están trabajando ahí, empresas de todo el mundo. La mayoría argentina genera mucho empleo y está en constante crecimiento. O sea, no sé, querés construir vivienda y este año te faltan 1.000 y el año que viene te van a faltar 1.500. Claro. Querés poner un supermercado y no lo llegaste a inaugurar y te quedó chico. Ponen hoteles, no lo llegan a inaugurar y están saturados. Es una explosión. Sí. Es una explosión terrible. Me parece que también se convirtió en algo estratégico, lógicamente, como es la industria petrolera y de gas en cualquier país, donde a raíz de estas últimas obras que se están inaugurando y todavía concluyendo otras, nos va a permitir sustituir importaciones en lo que es gas y combustible, y yendo un poquito más aún al año que viene, seguramente también nos va a permitir exportar, con lo cual en la balanza comercial, al menos en rubro combustible y gas, nos va a generar un superávit interesante. Como así también el litio, que me parece que viene creciendo un montón. La verdad que tenemos un país tan rico y inacabable, aparte. Como el problema de aprovecharnos. Claro, transformarnos. Si tuviéramos un bloqueo, no nos pasaría nada, porque tenemos todo para subsistir. Claramente. O sea, que vengan los bloqueos. El problema es que subsistan el resto. Claro, el resto sin nosotros. Bueno, y como para te inspirar un mensaje esperanzador frente al cambio político inminente que viene, de este color, del que sea. ¿Cuál es tu mirada frente a lo que un poco hablamos, de un país lleno de recursos, llenos de riquezas, con muchas posibilidades de ser sustraída, extraída, puesta al servicio de las personas y del mismo país? ¿Cuál es lo que ves? Mira, yo soy muy optimista de Argentina. Por lo que hablábamos recién, por todas las potencialidades que tenemos. Y además soy optimista, tengo la sensación o la lectura de que estamos en un momento donde la clase dirigente, por acción o por omisión, está tomando nota de que tienen que cambiar las formas de conducir. Los otros días en el coloquio hablaban de ese enojo, de esa bola de bronca que circula en la sociedad, que a veces le toca a uno y después le toca al otro y se la van pasando. Me parece que tienen que tomar lectura de eso, y creo que la consecuencia de eso es llevarnos a un país más ordenado, a un país donde tengamos reglas más claras. Tengo esperanza respecto a eso y por eso seguimos apostando a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro país, porque soy convencido de que tenemos todo para estar muchísimo mejor y vamos a estar mejor. Bueno, celebramos tremendamente esto, porque esto es lo que nos hace crecer. Chin, chin. Bueno, se nos terminó el tiempo. Como este último programa, te digo que hacemos un último bloque de conclusión, pero de acá ya nos tenemos que ir. Así que bueno. Gracias a ustedes. Ya nos vemos pronto. Gracias. Buen sábado. Muchas gracias.